Bienvenido a una nueva edición de Encuentro con la Vida TV. Decíamos en un programa anterior que no es sano quedarse pegados a los dolores. Hoy vamos a ver desde otra perspectiva sobre los duelos. Por ejemplo, cómo salir airosos y aún más enriquecidos del duelo. ¿Es cierto que hay etapas en el duelo? Si las hay, ¿esas etapas son las mismas en todos los casos? ¿Qué necesitamos trabajar? Respondernos a nosotros mismos en cada etapa. Y un dato nuevo. ¿Qué posibles riesgos presenta el anclarnos en una etapa deteniendo el proceso? Quédate acá que continuamos con este tema. Encuentro con la vida, con la esperanza de un nuevo amanecer. Encuentro con la vida. Hola Adri, hay etapas en la elaboración del duelo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos evitar los riesgos de estancarnos en algunas de ellas? Transitamos diferentes etapas o estaciones en los duelos y hoy vamos a proponer algo muy interesante, algunas preguntas para hacernos en cada etapa que vamos a ir viendo del duelo. Esas preguntas nos pueden guiar para saber qué nos está pasando, para conocernos, para autoconocernos y para ayudarnos. Porque también se da que dejamos duelos abiertos y que se van apilando, se van sumando y esto trae muchas consecuencias negativas. Hay un factor común incluso en muchas patologías que, aunque no es quizá el único motivo, el duelo, genera sufrimientos que se pueden evitar. El duelo sin cerrar es un problema y vamos a considerar, dejo aclarado esto, como duelo normal, el que lleva 1 o 2 años, que son los eventos que se repiten y te recuerdan, el cumpleaños, el aniversario, etc. Antes de ir a estos puntos, refrescanos un poquito qué es un duelo. Un duelo encierra 3 vivencias que son angustiantes, ¿no? En primer lugar, dolor, una vivencia de desgarramiento interior. En segundo lugar, también está el concepto de dolo, de estafa, de sentirse uno traicionado. Pucha, momentito, esto no es así. Yo esperaba que él o ella iba a vivir para siempre, que siempre íbamos a estar juntos, que mis padres me iban a proteger, que fulano me iba a cuidar. Y en tercer lugar, la idea clásica del duelo como un combate, que ahora no es un combate como en las películas, o como en la mitología, sino que es una lucha entre 2 partes de uno mismo que están en conflictos. Pasa algo que nos parte al medio. Un conflicto interior muy fuerte, con muchos sentimientos contradictorios, hay amor, bronca, tristeza, y bueno, el duelo es un lugar complicado, por eso se habla de resolverlo, ¿no? ¿Y cuáles son las etapas o estaciones por las que pasamos al elaborar un duelo? La doctora Kübler-Ross, tanatóloga, o sea, experta en el tema de las personas con enfermedades terminales, descubrió que sus pacientes atravesaban en general 5 etapas hasta el momento final del desenlace, ¿no? Después, esta descripción de Kübler-Ross se generalizó, como dijimos en algún otro programa, a toda vez que vivimos una crisis de crecimiento. Los terapeutas se dieron cuenta que cada vez que nos estiramos, hablando del crecimiento, ¿viste? Cuando eras chica y estirabas, necesitamos vivir ese proceso de muerte y renacimiento, porque crecer siempre significa vivir una crisis, como habíamos dicho, en el sentido de que uno siente que le faltan recursos. Aunque no siempre se trate de la muerte de alguien que uno quiere, representa siempre el duelo la muerte de algo en mí o en vos. La muerte de una ilusión, la muerte de una expectativa. Y claro, siempre uno necesita morir a la etapa anterior porque no puedo nacer a una nueva etapa si antes no moría en la anterior. Esto suena bastante lógico. Y las 5 estaciones de Kübler-Ross son negación, enojo, regateo, depresión y aceptación. ¿Y estas etapas que mencionas, se viven en ese orden? Primero
la negación, después el enojo, el regateo, la depresión y por último la aceptación. Qué memoria, sí, no necesariamente. A veces la vivimos en distinto orden o las vivimos en simultáneo, o podría ser que salteemos algunas, pero acá las vamos a dar en ese orden. Empezamos por la primera estación. Sí, en general la negación siempre es lo primero que nos pasa. Uno siente, esto no me puede estar pasando a mí. O no me está pasando nada, es un sueño, es una pesadilla. Por ejemplo, vos sabés que alguien es violento, pero decís, conmigo no va a pasar, pobre, y escuchamos muchas historias de esta, ¿no? O ante una enfermedad, este diagnóstico está mal, el tipo se equivocó y no entiendo esta palabra. Y vos racionalmente entendés lo que quiere decir, pero lo negás desde tu emoción. Y decíamos que cuando nos estancamos, ¿no? O estamos más tiempo de lo normal en una estación, surgen los problemas. Y aunque aclarabas que no hay una causa única, ¿qué problemas emocionales pueden generar el quedarse estancado en la negación del duelo? Y genera varios problemitas que son de tener en cuenta, aislamiento emocional. Vos te metés en un termo, en tu mundo, la computadora, internet, la PlayStation o las compras compulsivas. Genera enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, yo no lloro porque no me pasa nada, pero tengo un ataque de asma. No grito porque no tengo bronca, pero sufro de gastritis. También puede haber una huida al mundo de la fantasía a través de la mentira o la fabulación en los niños. Y por último, para mencionar, quizá hay más, la adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a lo que fuera, al juego, al trabajo. A adicción es lo que no se dice, uno se escapa de eso que no quiere ver. Y dejando estas problemáticas de lado, ¿no? ¿Cuál sería el o las preguntas para hacerse uno mismo en caso de sospechar estar negando la realidad? Pero, ¿te parece esto? Respondenos después del corte. Entonces, Adri, ¿cuál sería el o las preguntas para hacerse en caso de sospechar que uno está negando la realidad? Porque a veces nos podemos quedar estancados porque darnos cuenta nos dolería. Los amigos te dicen, es así, no te das cuenta y uno no lo ve. Y sí, negación pura. La pregunta que nos puede ayudar es, si vos sospechás que te puede estar pasando eso, ¿qué es lo que no quiero ver? Porque debe ser algo que duele, ¿no? ¿A qué fantasía o ilusión no quiero morir? Por ejemplo, un caso más cotidiano. Alguien que te quiere puede decirte cosas que no te gustan mucho, como tenés mal carácter, o cuándo vas a cambiar, o sos muy cómodo. Quizá esa persona te dice, mirá que tu novio tiene rasgos violentos, no es para vos, pero vos estás tan enamorada. O podrías ponerle más límites a tus hijos. Y vos sentís que eso podría ser cierto, pero claro, como te duele, mirás para otro lado. Entonces, para salir de esta estación de la negación, preguntarse qué es lo que no quiero ver. Vamos ahora a la segunda estación. Segunda estación, el enojo. Tengo bronca conmigo, con el otro, con el que se fue, con lo que no fue, con Dios y con el mundo y con cualquiera que se me cruce. La pregunta que uno puede hacerse cuando sospecha que está en ese estado, y hay mucha gente así, ¿qué tristeza podría esconder este enojo? ¿Cuál es la verdadera pérdida que yo lloro a través de la bronca? ¿Qué pasa cuando quedamos atascados en el enojo? Porque se me ocurre que es más común de lo que imaginamos. A ver, ¿qué te parece? Violencia familiar y social, violencia verbal, psicológica, física, autoagresión, muy común entre los chicos, lamentablemente. También están las enfermedades psicosomáticas que calzan en todo, la depresión, el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico, conductas de riesgo,
propio, o sea, riesgo de uno mismo, o poner en riesgo a terceros, y la amenaza suicida, bueno, los casos que llevan a la muerte, ¿no? Suicidio, homicidio. Entonces la primera reacción es la negación, la segunda el enojo, ¿no? Que nos indigna tanto, que cuando uno se enoja con todos y contra todos, ¿no? Sería sano preguntarse, ¿qué tristeza esconde este enojo? ¿O qué pérdida estoy llorando? Ahora pasamos a la tercera estación, Adri. La tercera estación es la del regateo. Y la pregunta que yo sugiero para quien sospeche que está en esa estación del duelo, ¿qué miedo o qué culpa esconde mi actitud? Porque esta es una etapa en la que uno trata de negociar para sufrir menos. Como negociás cuando vas a la feria a comprar algo, ¿no? Pedís un descuento. A veces del enojo pasamos a la culpa y a la autoacusación. Yo podría haberme dado cuenta, ¿cómo no lo vi antes? Puede haber un miedo inconsciente también al castigo, a que se repitan las historias. Entonces tratamos de cambiar, hacemos promesas, vamos aquí o vamos allá, nos portamos bien, pedimos perdón, empezamos a ir a alguna iglesia que jamás antes en la vida, ayudamos a alguna institución de bien, a ver si algo cambia. Es una conducta bastante infantil, sin embargo, lo hacemos. Y estancarse en esta etapa, ¿no? Del regateo, ¿qué consecuencias puede tener? Y una persona que vive anclada en el regateo puede tener un excesivo deseo de agradar al otro, también padecer cambios bruscos en su estado de ánimo, en su temperamento, una gran inmadurez emocional, conducta dependiente y básicamente falta de sentido y significado de la vida porque está actuando de una forma inauténtica. Para no engañarse uno mismo, uno se puede preguntar, ¿qué miedo o qué culpa esconde mi actitud, ¿no? Y ahora vamos a la cuarta estación. La cuarta estación del duelo es la depresión, la famosa depresión. Es el tiempo de tristeza, de pena, el verdadero dolor. Es la etapa que todos tratamos de esquivar, es un pozo profundo, algo así como un agujero adentro de uno, del alma. Juan de la Cruz, un místico, lo llamaba la noche oscura del alma. Y aquí se puede resolver el duelo si uno no se queda para siempre en esa estación. Aquí se elabora, se teje, se trabaja como en la germinación, esa semillita que se va descomponiendo y de la cual finalmente nace una nueva yema. Aquí yo no haría preguntas, sino quizás solo ¿hasta cuándo voy a estar acá? Si pasaste un año o más de 2, te tenés que preguntar qué pasa, porque para poder resolver esta etapa de la depresión hay que poder caminar, acostumbrarse a caminar al lado de la tristeza para poder decirle chau, no negarla. Vos no podés despedir a alguien que no ves, que decís no está, ¿cómo lo vas a despedir? Obviamente no permitir que esa tristeza nos ahogue, no taparla con adicciones, con agresiones, con pastillas. Es un tiempo árido, es un desierto, la etapa de la depresión, pero es un tiempo que puede ser fecundo, como la germinación, y se trata de una despedida para recibir lo nuevo, y también de una invitación a elevarnos. Y acá la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se queda en el tiempo de la depresión? Gran pregunta y gran problemática la depresión crónica. No todas las depresiones pueden deberse a esto, pero gran parte sí. Se da una situación de desesperanza, de amargura. Se da que no nos podemos extender a encontrar un sentido a ese sufrimiento. No podemos verlo de una manera espiritual, trascendente. Se da lo que Frankl siempre llamaba neurosis noógena, la enfermedad de nuestro tiempo, porque la neurosis de nuestro tiempo no es la que planteaba Freud por represión del instinto sexual. Hoy hay una super exhibición de todo lo sexual y una excesiva libertad. No vivimos en la época victoriana, reprimida como vivió Freud. Ya pasó esa época, estamos en otro momento. Entonces tenemos que pensar que hoy sí, como coinciden varios autores, lo que se reprime es la espiritualidad, no es la sexualidad. La sexualidad se vive a nivel
primitivo, animal, no se vive como una vivencia humana, no se la comercializa de esa manera. La represión de hoy es la represión del sentido. Y la depresión crónica muchas veces tiene que ver con eso, con que yo sufrí, me pasó esto. ¿Para qué? No sirve para nada esto. Es una porquería. ¿Qué hago con esto? No puedo hacer nada. La depresión como etapa del duelo es la estación clave, sería, ¿no? Aquí se elabora el duelo, se trabaja, mientras uno no se quede ahí en la eterna tristeza. Y ahora se va terminando el viaje y vamos a la quinta estación, y acá sí nos podemos quedar. La quinta estación es la de aceptación. Y está bueno que nos quedemos con los altibajos normales de nuestra humanidad. Al menos que esa herida, ese dolor que padecimos, ya esté cerrada, sea una cicatriz y no una herida abierta que supura. Que nos demos el permiso de ir cerrando las cuestiones inconclusas, de dar y darnos, de recibir y pedir perdón, de ir entendiendo que existe un significado mayor, algo que da sentido a lo que ocurre en el universo y a lo que me pasó a mí. Entender que no soy un accidente en este universo tan enorme, tampoco soy el centro del mundo y que mi vida tiene un sentido. Es tener la capacidad de desapegarme de las cosas, de las personas, del tirano ego, dejar que los hechos sigan su curso, pero no quedarme enredado en ellos. Y el tiempo de aceptación me ayuda a medir de otro modo lo vivido, a reconocerme, a religarme. Es un proceso, un periodo de fecundidad, de serenidad, de reconciliarse con la propia historia. Los duelos son una puerta enorme de acceso a la espiritualidad. Veamos entonces qué nos dice la Biblia. Así como el metal es puesto en el fuego para templarlo y darle la forma deseada, de la misma manera los duelos o dolores son una forma de crecer, de madurar, de templarnos como seres humanos. Por eso la crisis, la muerte, el renacer es parte de nuestro peregrinar como seres humanos. Jesús dijo en Juan capítulo 12 y versículo 24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Sin duda es un paralelo de lo que ocurre en nuestra vida al superar duelos. Somos como esa semilla que al descomponerse genera el brote que da comienzo a algo nuevo, un renacer, una nueva calidad de vida. Pero obviamente Jesús hablaba de sí mismo, de su poder para ayudarnos en los procesos de los momentos difíciles, en los duelos, para salir de la negación, del enojo, de la tristeza que produce el duelo. Él mismo fue ese grano de trigo que, lejos de protegerse y guardarse, lo que hizo Él, se entregó por cada uno de nosotros. Él fue esa semilla que murió, fue sembrada para multiplicarse en millones. Por eso Jesús murió en la cruz y resucitó para nunca más morir. Y Él nos dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Su muerte fue una muerte con un propósito. Darnos vida a cada uno de aquellos que le recibimos y creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Y es formativo el ejemplo de Jesús. ¿Por qué es formativo? Porque justamente nos presenta a ese grano de trigo que cae y que cae en tierra para morir, no para conservarse. Porque el grano que no cae en tierra, que se conserva, se mantiene identificable,
mantiene su vida, pero ahí queda encerrada en sí mismo. Se han encontrado semillas en excavaciones arqueológicas, por ejemplo, en las pirámides egipcias, de miles de años de antigüedad. Esas semillas no perdieron su individualidad, pero tampoco produjeron nada. Se quedaron solas, no fueron sembradas, no pasaron el proceso de la muerte y la descomposición. El grano, cuando cae en la tierra, se va desintegrando, pierde su individualidad. En un sentido, ese grano se pierde, pero cuando muere, poniéndose en contacto con la tierra, da cientos de semillas. Para seguir adelante en tu vida necesitas afrontar los obstáculos que se te presentan, porque crecer significa dolor y estás llamado a enfrentarlo y a superarlo. Y como el grano de trigo tenés dos opciones. Podés quedarte solo, aislado, encerrado en tu dolor, apegado a las cosas, a personas o situaciones que fueron como vos no pensaste. Pero mucho mejor es la segunda opción. Por más que haya sido algo muy difícil, podés resignificar lo vivido. Y luego de pasar el tiempo necesario por esas distintas etapas que se han nombrado, aceptar lo vivido, que no es lo mismo que aprobarlo. Aceptar que eso formó parte de tu vida y que tomándote de la mano de Jesús, contás con promesas seguras. Una de las tantas promesas que aparecen en la palabra de Dios, la Biblia, está en Romanos capítulo 8 y versículo 28 y dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sí, quizá hoy te cuesta imaginarlo, pero es un asunto de fe, es desarrollo espiritual. Esa pérdida o eso que no fue se va transformando a través de Cristo en algo fecundo que va a dar un nuevo sentido a tu vida. La presencia de Jesús, cuando lo recibimos en nuestro interior con fe y con arrepentimiento sincero, es el lazo de unión entre los distintos momentos vividos. Es esa paz que finalmente nos reconcilia con Dios, con el otro y con nuestra propia historia de vida. Y es así como Dios nos llama a ser también agentes de reconciliación para aquellos que nos necesitan. Por eso desde Encuentro con la Vida te queremos animar a que te tomes fuertemente de la mano de Jesús y para atravesar tus dolores y tus crisis sabiendo y teniendo la mano de Jesús siempre al lado tuyo. Que Dios te bendiga. Jesús te dice: la paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No te angusties ni tengas miedo. Encuentro con la Vida, un lugar para descubrir esa paz. Este domingo, 19 horas.